Muy buenas y bienvenido a este vídeo, el octavo ya de esta serie de curso para profes de yoga. Ya sabes, en estos vídeos intento darte consejos, herramientas, tips, incluso hacerte reflexionar un poco sobre distintos elementos que pueda tener la enseñanza del yoga, ya sea que eres profe o que quieras serlo, para poder pues mejorar, incorporar o hacerte pensar un poco sobre estos temas, que en general hay demasiadas cosas asumidas y demasiadas cosas por mejorar. Así que, pues este es el punto también del vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre algo que a mucha gente quizá le pueda sentar mal, o se pueda sentir aludida en un mal sentido, espero que no sea el caso, pero creo que es algo relevante y algo de lo que hay que hablar. Y es el caso de enseñar desde la experiencia. Muchas veces nos planteamos como profes la necesidad de saber de todo. Y esto es uno de los mayores errores, no como profe de yoga, sino en la vida. No tienes por qué saber de todo, no vas a saber de todo y hay que tener, por un lado, la humildad para entender esto y por otro lado, el sentido común para no caer en esa trampa del ego, porque no es más que una trampa del ego. Cuando quieres enseñar cosas que no has experimentado, te asumes demasiados riesgos. Si tú quieres enseñar una postura que no haces, que no conoces, que no entiendes, entonces el riesgo de simplemente estar explicando algo que no entiendes, bueno, eso ya es pura incoherencia, ¿no? Pero el riesgo de, mientras explicas algo que no terminas de entender, igual entiendes un poco, pero no terminas de entenderlo del todo, caer en una indicación que le vaya a venir mal al alumno, pues es grande, es plausible, estás jugando prácticamente a un juego de azar. El punto de que se den situaciones que no podías prever. A lo mejor viste vídeos, leíste libros, escuchaste un podcast o lo que te dé la gana sobre esa postura o te lo han contado, ¿vale? En una formación, pero tú no la has experimentado. Y como no la has experimentado, no sabes cuáles son las sensaciones que se suelen tener, no sabes, no has visto situaciones que puedan darse respecto a esa postura o imprevistos que puedan ocurrir, que estas cosas pasan, ¿vale? Y cuando todo esto se dé, no vas a tener herramientas para actuar, no vas a tener herramientas para trabajar. Por lo tanto, vas a estar enseñando algo de una manera deficiente, ¿vale? Y encima con riesgos. Cuando se enseña y no se enseña desde la experiencia, no digo que no haga falta, que solo haga falta la experiencia, hace falta también el conocimiento, las dos cosas a la vez, pero la experiencia es imprescindible, con el conocimiento no suele ser suficiente, ¿vale? Cuando se enseña solo desde un conocimiento teórico, entonces la calidad de la enseñanza baja mucho, ¿vale? Y el riesgo aumenta. Si estamos hablando de posturas, el riesgo aumenta y la calidad puede llegar a ser muy baja. Estamos hablando de una práctica física, por ponernos un ejemplo. Pero también podemos hablar de otros temas, como por ejemplo la meditación, el pranayama. Pongámonos en estos casos. Si tú quieres enseñar a meditar, pero tú ni siquiera has meditado un mes o 2 o 3 meses seguidos y no sabes qué se siente, no sabes qué sensaciones se dan, no has tenido un recorrido propio, va a ser muy difícil que cuando tengas un grupo de personas meditando puedas echarles una mano, porque oye, que alguien tenga una primera sesión de meditación o unos primeros días de primeras clases de meditación con unas sensaciones que tú no hayas visto, no tengas la experiencia porque aún no te has encontrado con eso, está bien, pueden haber muchas situaciones individuales con muchas personas distintas, a lo mejor esa en concreto no te había tocado aún, no la habías escuchado, no la habías oído, no se te había ni siquiera ocurrido, perfecto. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que no sepas luego ni siquiera reaccionar porque no tengas una experiencia propia. Si tú me dices, hey, he meditado por primera vez y me ha dado mucha ansiedad, yo te diré, oye, igual a mí no me dio mucha ansiedad la primera vez, pero he pasado por sesiones de meditación donde he sentido un poco esto o comprendo, igual a mí no me ha dado, pero comprendo que puede ocurrir porque sé la sensación hacia dónde te lleva o puedo tener un poco de herramientas, eso te da experiencia, eso por mucho que yo te lo diga, no sabrás luego cómo utilizarlo o cómo empatizar o cómo comunicarte con la persona con la que estás trabajando en ese caso en concreto. Así que a esto me estoy refiriendo. La calidad baja mucho. Vamos a plantearlo aquí para que se me quede muy claro, ¿vale? La calidad baja y el riesgo
sube. Si hablamos de postura, si hablamos de usar el cuerpo, pues el riesgo puede llegar a ser de lesión, muy fácil de ver. Si hablamos de pranayama, pues también, o de una mala experiencia. Pues si hablamos de meditación, pues también podemos tener malas experiencias, también puede haber situaciones de frustración, también podemos hacer que la persona se aleje de lo que estamos intentando transmitirle, simplemente porque estamos enseñando algo que no conocemos. ¿Vale? Porque hay un conocimiento teórico que se puede obtener, se puede captar, se puede aprender, ¿ok? Pero hay un conocimiento práctico que tiene que complementar siempre ese conocimiento teórico y que es el que nos da la propia experiencia, el hacer las cosas, ponerlas en práctica. Muchas veces, yo creo que por el problema en sí que ya he comentado en algún apartado anterior de esta serie de vídeos de curso para profes, yo creo que la cultura, el ambiente que se ha generado en torno a las certificaciones de yoga nos hacen pensar en que con poco estudio y con poca experiencia ya es suficiente para ser profesores de yoga. Con 200 horas hoy en día cualquiera se conforma, tiene su titulito y se cree que es profe de yoga. Y la realidad es que faltan muchas cosas, ¿vale? No me parece mal que todo el mundo tenga una primera clase, que esté inexperimentado en ciertas cosas. Obviamente, no necesitas tener experiencia como profe de yoga para dar tu primera clase de yoga o tener tu primera experiencia como profe de yoga, pero sí que necesitas tener experiencia en yoga. ¿Por qué? Porque una cosa es ser profe, enseñar y transmitir algo, que ahí, bueno, pues como todo, tienes que ir teniendo experiencia en eso y la única forma de tenerla es haciéndolo. Y otra cosa es ir ganando experiencia como profe y a la vez no tener experiencia en lo que te estás enseñando como profe, o sea, en yoga. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Si enseñas posturas que no haces, pranayamas que no practicas o que has practicado una o dos veces en un curso y te acuerdas y lo enseñas porque te crees que lo tienes que enseñar o para quedar bien o porque tienes ese síndrome de impostor tan común y tan habitual y tan permanente, ¿no? Que dura mucho en los profes de yoga, dura durante años muchas veces. Y te crees que tienes que hablar todo en sánscrito y utilizar palabras muy complejas y hacer referencia al Bhagavad Gita y al Hatha Yoga Pradipika todo el tiempo y, o sea, hacer complejo y hablar de cosas que no sabes. Esto es lo mismo exactamente que hablar de libros que no has leído, hablar del típico libro clásico de yoga que no te has leído y hablar como dice los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Te los has leído? Si no te los has leído, ¿cómo sabes que dice eso? Oye, es que en esta parte dice esto, lo sé, porque esta parte sí la he leído. ¿Sí? Si no has leído el resto, a lo mejor no lo has puesto en contexto. ¿Te has parado a pensar en eso? Vale, pues tenlo en cuenta. Es exactamente lo mismo. Si tú sabes que puede pasar más o menos cuando haces este pranayama porque ya lo hiciste, bien, pero ¿por qué no te aseguras de hacerlo más antes de enseñarlo? ¿Por qué no te aseguras de entenderlo bien? Es pura excelencia pedagógica, es algo que se debería perseguir y quizá no lo consigas porque algo excelente es prácticamente perfecto, pero el hecho de buscarlo te va a permitir pues que todo cueste menos, incluso, o sea, como un favor a ti mismo como profe, que sería algo muy interesante, en el sentido de que si tú hablas de algo que sabes y que entiendes y que dominas perfectamente, no te va a costar ningún tipo de esfuerzo. Yo estos vídeos no los hago súper preparados, como verás, ¿vale? Con un montón de cortes, con un guión súper detallado, palabra por palabra, que podría hacerlo perfectamente, no significa que valga menos, pero no me hace falta. O sea, una cosa es que prefiero hacerlo así porque lo hago más rápido y porque es la forma de asegurarme de sacar estos vídeos, porque con más preparación, más trabajo, no saco el tiempo para ello. Eso es un punto. Y otra cosa es que no puedes hacerlo sin eso, porque tengo que ponerme a investigar, a estudiar, a preparar un guión y a ver qué digo aquí, porque como no sé del tema, pues voy a ponerme a hablar de algo que no sé. Yo tengo que preparar un montón porque como no sé, pues tengo que preparármelo con teoría. No, yo te hablo desde la experiencia, ¿vale? Y la experiencia práctica, y obviamente he estudiado un montón y sigo estudiando un montón, pero te hablo de forma facilísima. Cuando doy clases y explico posturas, las explico de una forma muy sencilla, porque no explico posturas que yo no hago, porque no doy clases de cosas que yo no he experimentado, porque no indico cosas que no sé qué efecto tienen en mis alumnos.
No les digo que respiren de una manera sin saber qué pasa, o sin saber qué pasa en la mayoría de casos, sin haberlo puesto en práctica antes. No pasa nada por, oye, yo esto lo he experimentado en mí y lo siento así. Vamos a probar hoy a hacer este pranayama en clase o a respirar de esta forma en clase. Perfecto. Una parte de los alumnos lo sienten como yo y otra parte de los alumnos lo sienten al contrario. Ok, qué curioso, qué interesante. Voy a hacerlo en otra clase con otro grupo. Anda, me estoy dando cuenta de que esto es un patrón. Pues ya sé, desde mi experiencia, qué puede ocurrir y sé que una parte de esos alumnos por lo menos les va a pasar lo mismo, porque bueno, es un axioma que estoy sentando, tengo un conocimiento teórico que me respalda, sé que lo lógico sería que pase esto, pero mira, hay una parte del grupo al que no le pasa. Vamos a intentar entenderlo. También vas a aprender mucho por ahí. Pero esto, la primera vez en la que estás enseñando algo, ¿ok? Puedes aprender de las situaciones que surgen, pero ya sabes, por la experiencia propia, qué puede pasar, por dónde van a ir los tiros y tienes herramientas para salir de ese tipo de situaciones que a lo mejor no esperas y que es normal. Igual que te viene alguien a clase y de repente todas las indicaciones que llevas 10 años dando en clases como profe y tienes un montón de experiencia, no las entiende. Ok, no es que tú seas un mal profe, es que es una situación muy diferente nada más. Ok, otra cosa sería que estás dando indicaciones sobre una postura que tú no has hecho, que no has indicado nunca y que no tienes ni idea. Pues entonces, ¿qué te esperas? Lo normal es que no te entiendan, lo normal es que la gente se rompa, lo normal es que pues, haya una confusión generalizada, lo normal es que la sensación sea mala, ¿vale? Y la calidad se vaya a pique y el riesgo aumente, ¿vale? Esto es un punto muy importante a tener presente. Sé que muchas personas me dirán, sí, pero es que para dar clases de yoga para embarazadas no hace falta estar embarazada. Vale, pues si has pasado por ahí, me vas a decir entonces que no vas a tener muchas más herramientas porque no has sentido lo que es un embarazo quizá. Pues obviamente sí. ¿Significa que haya un 100% de elementos sobre lo que no puedas trabajar? No. ¿Por qué? Pues porque si has trabajado igual no por estar embarazada, pero los mismos elementos de otra manera, perfecto. Si entiendes cómo funciona la biomecánica del cuerpo, si entiendes qué significa que haya más peso ahora en el abdomen, si entiendes el centro de gravedad, si entiendes muchos detalles y los entiendes porque practicas, porque te mueves y porque has estudiado todo a la vez, ¿vale? Perfecto, seguramente puedes ayudar. Pero entiende en este caso, y será un poquito más extremo, pero que se da mucho, entiende que también va a haber un punto en el que una persona con esa experiencia lo pueda saber mejor qué puede ocurrir, qué situaciones pueden ocurrir, qué posibilidades pueden darse que a lo mejor tú ni siquiera tienes en cuenta de que existen, ¿vale? O las has leído, pero no sabes cómo se sienten, o no sabes las consecuencias luego en casa de que una persona haga algo aquí, no le siente muy bien y luego esté en casa toda la tarde mal. Eso puede ser perfectamente y eso a lo mejor no lo sabes, ¿ok? Así que sé que es un punto un poco controvertido, pero que creo que es importante de trabajar. Es como una persona enseñándote, una persona que tiene miedo, esto lo he visto, y literalmente yo como alumno en una clase, una persona que tiene miedo a hacer Sirsasana, enseñando a otras personas a hacer Sirsasana cuando ella no hace Sirsasana y cuando las demás personas son alumnos que están siguiendo indicaciones. Pues lo que le enseñas es tu miedo, que es tu experiencia, no le enseñas la postura que tú no haces y no entiendes. Y obviamente lo que sale de ahí es un churro, es algo, bueno, es una muy mala calidad de enseñanza y encima el riesgo aumenta, ¿vale? En una postura como Sirsasana, pues oye, la gente se puede caer, la gente puede pillarle miedo a hacer ese tipo de posturas y ya es como muy negativo, ¿vale? Y eso pasa, eso lo he visto, ya te digo, es un ejemplo real y como ese hay muchos. Así que si no haces algo, no lo dominas, no tienes la experiencia suficiente, si no sientes que tienes esa experiencia suficiente, es una cosa que en el fuero interno sabemos, ¿no? O sea, yo sé si, oye, tengo muy claro algo, o sé si no lo tengo tan claro, entonces simplemente no lo enseñes. Enseña únicamente lo que sabes, enseña únicamente lo que has experimentado. Si no has estudiado sobre algo, no lo enseñes. Que hayas estado embarazada, pero no tengas ni idea de cómo funciona el cuerpo, no significa que puedas dar clases para embarazadas, ni prenatal, ni nada de esto. Y eso también es una realidad. Si
tienes el conocimiento pero no tienes la experiencia, probablemente tengas también una carencia y tienes que asumir que va a haber una carencia en esa calidad de enseñanza. Si no haces ciertas posturas o no practicas de cierta manera, no enseñes clases de esa forma ni enseñes esas posturas. Si no haces ciertos pranayamas, pues no los enseñes. Es bastante de sentido común, pero se da poco. Se da poco. O sea, yo he perdido la cuenta en todas las formaciones que he pagado para ir y que, bueno, pues eso, he ido a aprender, en las que me han enseñado meditación personas que luego no meditan o que meditan puntualmente o que cuando llega un curso meditan y luego ya no. O sea, en ese ejemplo concreto es así. ¿Cuánta gente, cuántos profes de yoga no practican posturas en su día a día? Solo se dedican a dar clases y luego no tienen tiempo, están cansados y bueno, una mala gestión de su enseñanza de yoga, por lo que sea, y mucha procrastinación y pereza, les lleva a no practicar, a llevar meses, años, sin tener una propia práctica. A lo mejor alguna vez se ponen a practicar. ¿Cuántos? Eso es un punto, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si esto te parece incoherente, entonces que tú hables y enseñes algo que tú no experimentas, no has experimentado lo suficiente, es igual de incoherente. Tenlo en cuenta porque la otra cara de esto es una cara muy positiva, es la de enseñar lo que sabes. Ya lo que tienes experiencia es muy fácil, es muy sencillo, te va a salir muy bien, la calidad va a aumentar, el riesgo va a disminuir simplemente porque es algo con lo que tienes experiencia, que es muy sencillo para ti. Si tú todos los días practicas de cierta manera y ciertas cosas, eso lo puedes enseñar muy bien. Si tú has hecho algo que sabes que funciona bien, lo sabes porque tienes experiencia y porque lo haces y porque funciona, ¿cómo no vas a estar seguro y vas a tener esa confianza, esa claridad al transmitirlo? Es imposible comunicarte mal sobre algo que dominas. Es muy fácil comunicarte muy mal sobre cosas que ni siquiera terminas de entender del todo. Por eso muchas veces se cae en una pedantería absurda y enorme explicando cosas. Claro, es que las explicas así con tanta verborrea alrededor, ¿por qué no las entiendes? No digo que tú lo hagas, ¿vale? Digo que muchas personas que caen en estas cosas tiende a ser por esto. Cuando veas a alguien hablando demasiado técnico, demasiado pedante, es por inseguridad por un lado, ¿vale? Pero esa inseguridad ¿de qué viene? De que te falta experiencia. Falta experiencia, a veces enseñando, que eso es pasable porque enseñando se aprende a enseñar, pero otras veces, muchas, la mayoría diría, lo que falta es la experiencia en lo que estás enseñando. No en el hecho de enseñar, sino en lo que se está enseñando. Me estás hablando de hacer Sirsasana. Me estás dando indicaciones, un montón de detalles, un montón de cosas y todo muy técnico y... Sí, pero y lo importante aquí no sabes qué es, o sea, no tienes la experiencia suficiente como para saber la situación que está ese alumno, qué es importante y qué no, tú no lo has hecho antes, porque si lo hubieses hecho y tuvieses la experiencia suficiente, sabrías qué es importante y qué no es importante, qué de lo que estás diciendo tú ni lo aplicas. Muchas veces muchos profes dicen cosas que luego cuando se ponen a hacer ellos las cosas no los aplican. ¿Por qué? ¿Vale? Pues por falta de esa experiencia. Así que, bueno, nada más. Quería darte esta reflexión para que veas un lado, que es este, el que hay que evitar, y el otro lado, que es justo el contrario, que va a hacer que tu enseñanza aumente de calidad un montón, que el riesgo en todos los sentidos disminuya y que, bueno, en general podamos ofrecer una enseñanza de yoga de una calidad mucho mayor y que, bueno, ayude mucho más. Así que espero que sea así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima.